actividad es... ¿Estáis viendo esta pantalla ahora? ¿Sí? Sí. Yo veo dos colores. Sí, Sí, lo estamos viendo. ¿Qué estáis Al menos viendo? yo. Dos colores. Dos Dos colores. colores. Vale, Azul claro y rojo. vale. Azul claro y rojo. No, rojo Bien. marrón. ¿Cuál? ¿Esta donde estoy moviendo el cursor? Sí. Es azul. Vale, una ventana, esta que se va moviendo. Los Sí. colores, ¿no? Ahí. Vale, esto podría ser una especie de slide, pero sin ser slide. Es decir, tenéis que pensar que un slide es que las imágenes vayan de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Eso sería, si es automático, sería un carrusel. Y en este caso nosotros lo que queremos es que funcione, pero que funcione a través de botones. ¿Vale? No sé si veis al fondo de la pantalla los botones izquierdo y derecho. ¿Sí? Sí. Fondo izquierdo, ¿lo veis? Sí, sí. Vale. Y Sí. seguramente, voy a hacer un poco más pequeño porque si no, veréis también que me aparecen unos botones, ¿vale? En este caso son cuadrados. Quiero que sean redondos, ¿vale? Entonces, ¿qué representa esto? Pues es un contenedor en el que tenemos un div, un contenedor en el que tenemos añadidos unos otros div, ¿vale? En este caso hemos definido la altura para que lo pueda dibujar en medio. Este es exactamente igual, pero con otro color. Y este de aquí exactamente igual con otro color. Bueno, imaginaos que estos divs son imágenes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Lo voy a hacer así, primeramente, y luego lo que tenéis que hacer es añadir las imágenes. La idea es que cuando yo, o sea, que todo esto, digamos, está display block, display none, es decir, no se vería, y display none no se vería, ¿de acuerdo? Esto de aquí debe permanecer en la posición media, ¿de acuerdo? Es decir, aquí, este botón. Y este otro botón debería permanecer justo en el lado derecho. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Por favor. Vale. ¿Sí? Sí. Vale. Sí. Estupendo. Bien, pues primero lo que voy a hacer es presentar un poco la estructura del documento. Eso es lo primero, o lo que os he pedido hoy es un poco lo que veis aquí, ¿de acuerdo? Entonces, bien, si acaso estad atento a las explicaciones, todo esto lo colgaré, ¿vale? O sea que no os preocupéis. Y lo que voy a hacer ahora es poner la pantalla en la que tenéis el código, ¿de acuerdo? Bien, la pantalla donde tenéis el código, voy a dejar de compartir esta y activo la otra. Tenemos aquí a otro personaje. Bueno, vamos a presentar otra ventana. ¿Dónde lo tengo? Es que sería esta. ¿Qué veis ahora? Lo mismo, ¿no? Sí. ¿Y Sí, lo ahora? mismo. ¿Y ahora? También lo mismo. También lo mismo, vaya. Bueno, pues nada. A ver si lo consigo. Esto es cuestión de... Es que como tengo varias pantallas... A ver, dejar de compartir. Bien, y ahora voy a compartir directamente toda la pantalla. ¿Sí? ¿Ahora me veis? ¿Código? No. No. No se ve. ¿Nada? No. No, Nada. no hay nada ahora. No ha cargado. No se ve. ¿Nada de nada? Nada de No, nada. porque si no si estuviera, al menos saldría en la lista Sí. de En personas. negro. ¿Y ahora se ve algo? No. No. ¿Y ahora se ve algo? Ahora. Sí, ahora. Sí. Sí, vale. Ahora sí. Sí, vale. ¿Y ahora? Sí, ahora un HTML. Vale, Sí. estupendo. Sí, ya Bien, se lo ve. hemos conseguido. Bien. Bien, vamos a buscar primero el HTML. ¿Vale? El HTML, como os he dicho, tendría un contenedor. ¿Vale? Sería esta línea de aquí hasta aquí. Dentro hemos metido el carrusel. El carrusel es donde va a incorporar, digamos, la zona donde va a incorporar las imágenes. Y dentro he añadido 1, 2, 3 div, ¿vale? Cada uno de ellos con su propio class, ¿de acuerdo? ¿Qué Vale. más he añadido? Pues he añadido
un enlace a la hoja de estilos, ¿vale? Y el título. Bueno, esto es lo típico de cualquier aplicación en HTML, ¿vale? Dentro del mismo carrusel del contenedor he añadido los botones izquierdo y derecho. Vale, ¿veis estos códigos de aquí? Sí. Ampersand, LT. Sí. Creo que hay alguien que se quiere conectar. Un momento, que lo miramos. A ver. Admitir. Vale. Y tenemos también un ampersand GT, significa grande, más grande. Y esto es lo que hace el signo mayor, ¿vale? Estos son códigos HTML. Es decir, como no puedo poner un código que sería similar al mismo que empieza con el que acaba una etiqueta, pues tengo que poner de esta forma. Luego he añadido otra capa de puntos, div class dots, que lo que haré será que todos los elementos que hay aquí estén alineados en el centro y cada uno de estos elementos es, digamos, un puntito, ¿vale? Aunque ahora me sale cuadrado. Si os habéis fijado, me sale cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Entonces la idea es esto subirlo a la izquierda, esto subirlo a la derecha, esto que esté redondo, ¿vale? ¿Sí? Sí, ¿no? Vale. Bien. Entonces, ahora que tenemos todo este tipo de contenedores, veamos la hoja de estilos. La hoja de estilos, pues nada, tiene el contenedor, el margen, su padding, el carrusel, donde pongo las imágenes, una anchura máxima, un margen automático, le pongo un color, bueno, para distinguirlo yo, ni más ni menos. Las imágenes van a tener una altura máxima de 400 píxeles y añado un padding, es decir, un margen lateral entre lo que es el margen y la caja de 10 píxeles. A partir de aquí, lo que hago es modificar los colores de las imágenes, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí me faltaría el primer elemento. Vamos a ponerlo. Image Slate, .nth. Ya sabéis que es el tipo, ¿no? El hijo, cada uno de los hijos. Voy a poner el hijo número 1. Eso representaría que dentro de la estructura del index HTML, el primer elemento es el primer hijo. Este sería segundo. Este sería tercero. ¿De acuerdo? Bien. Pues lo único que tenemos que hacer es escoger un color, ¿vale? Por ejemplo, pues, si no sabéis la escala de colores, yo tampoco me la sé, la verdad. Pero mi IDE pues, me permite cambiar los colores. ¿Tenéis alguna preferencia? Pues cogemos el crimson. Este, ¿vale? Para diferenciar. Entonces tenemos 1, 2, 3 imágenes, ¿vale? Con cada uno con sus colores diferentes. ¿Qué le pasa a los puntos? Pues los puntos los quiero alineados al centro, ¿verdad? Por lo tanto, la zona de puntos, text align a center. Y cada uno de los puntos, pues lo que voy a hacer es que el cursor cambie a puntero, ¿vale? Es bueno porque así el usuario sabe que puede interactuar con esos puntos. El display será el tipo inline block para que permanezca en la misma línea, como si fuera un único bloque. Y añado una altura y una anchura, más que nada para que se vean. Pero lo que voy a hacer es cambiar la forma, porque ahora están cuadrados, yo los quiero redondos, ¿vale? Entonces, la única forma de redondear un div es poniéndole border radius y añadiendo qué tipo de border radius quiero que aparezca. Border radius, pues a un 50%. Si hago un 50%, estoy haciendo que se junten los bordes izquierdo superior con izquierdo inferior, derecho superior con derecho inferior. Con lo cual, si accedo a la página y actualizo, ¿lo veis? Como modificado, se han convertido en puntos, perfectamente puntos. Ya me gustaría, pues eso, que cada vez que lo selecciono, cambie el color, ¿no? ¿Cómo lo haríamos? Pues deberíamos decir, añadir una acción, perdón, una acción hover, ¿eh? Es decir, vamos a poner hover
y marcaremos que el background color sea, por ejemplo, vamos a poner un gris. Vamos a poner cualquiera que tenga esta opción BBBB. Esto es un gris. Cualquiera que tenga un número o una letra exactamente igual, siempre igual, se convertirá en una tonalidad de gris. Bien. Si comprobamos entonces, daría esto. Aquí lo veis, ¿de acuerdo? Bien, ya tenemos esto. La idea es que si yo selecciono esto, me iría a la primera imagen, si selecciono esto, me iría a la segunda y esta a la tercera, ¿vale? Para que esto sean imágenes de tipo slide, la primera no, pero la segunda y la tercera deberían estar desactivadas como imágenes. Por lo tanto, debería indicar aquí en las imágenes esta, por ejemplo, vamos a poner el display sería none y exactamente igual con la siguiente. Cuando hacemos esto, ¿qué ocurrirá? Pues vamos a guardar, control S y comprobamos cómo se ve. ¿Qué vemos? Solamente la primera imagen, ¿lo veis? Sí. ¿Y las otras dónde están? Pues están aquí, justo debajo, lo que pasa es que no se ven. Ahora me quedaría mover estos elementos aquí, ¿vale? Deberíamos modificar lo que sería la posición absoluta de estos elementos, ¿vale? Estos son botones, he añadido botones, pero podría ser cualquier otra cosa, ¿eh? Podría ser simplemente un div en el cual he añadido el símbolo mayor o el símbolo menor. Entonces, lo que vamos a hacer es proporcionarle, pues eso, una altura y una profundidad para que se pueda ver justo en medio de la imagen. Para hacer eso, pues me voy a tener que mirar cuál es la clase. Vemos que es button left y button right, ¿vale? Button, se refiere aquí, estos son combinaciones de clases. Es decir, yo debería poder crear una clase botón con las características que quiero de este botón. Por ejemplo, pues si queremos que tenga, que sea, por ejemplo, un cursor a puntero, qué tipo de padding va a tener, ¿de acuerdo? Y el left o el right se van a definir más como posiciones. Posiciones. Vamos a definir las posiciones bottom y left en estilo. Entonces voy a ir a buscar. Vamos a añadirlo justo aquí, después de las imágenes. Y el botón puede ser con un tamaño determinado. Por ejemplo, puede ser un cursor a pointer, puntero. Podría indicar también un poco cuál es su formato, ¿vale? Pues, por ejemplo, vamos a marcar la altura, como es común para ambos, vamos a poner mejor en otro sitio. Aquí el color, un color, por ejemplo este, y podemos poner una altura máxima. Height, pues por ejemplo pongamos 24 píxeles y una anchura máxima de 30. Esto es ya de hecho una clase, ¿vale? Le podemos añadir o quitar los borders. ¿Vale? Pongamos 0 píxeles, lo cual no se representaría, ¿vale? Ahí. Entonces, miramos cómo quedaría esta clase, falta que el punto y comprobamos cómo quedaría esto. Bien. Algo más o menos, ¿eh? Luego esto lo podemos poner un poco de suavizar los bordes del botón, ¿eh? Para que quede un poco más simulado, ¿eh?
haríamos, pues, en lugar de poner border 0, podemos poner border radius, ¿vale? Podemos poner, pues, como tenemos 4 borders, si todos queremos que sean exactamente igual, pues, por ejemplo, podemos poner 4 píxeles de border radius. Miramos a ver cómo queda. Bien, ha quedado un poco redondeado en las esquinas, ¿de acuerdo? Bien, ahora sería cuestión de situarlos cada uno en su posición. Entonces, para situarlos en la posición, deberíamos indicar que punto left y el punto right van a tener unas características determinadas, ¿vale? Estamos indicando una lista de clases que van a tener la misma característica, que la posición, primero, va a ser de tipo absoluta, es decir, los cambios van a hacer que al aplicar esto va, pues, probablemente a modificar su posición. Veamos cómo quedarían ahora. Bien, digamos que uno ya ha desaparecido. Bueno, es normal esto. Right, y en el otro está puesto igual, ¿no? Right. Sí, bien. Vale. Siguiente cuestión. La altura. Pues la altura se maneja con el top. El top debe estar, pues, por ejemplo, al 50% de donde está ubicado. Es decir, si está ubicado en el carrusel, pues estaría 50% de altura del carrusel. Veamos cómo queda. Bueno, más o menos no es que le haya cambiado mucho. Bueno, tendríamos que mirar. Esto es un poco también a calcular la distancia, ¿de acuerdo? Veamos. 50%. ¿Qué más? Deberíamos añadir, por ejemplo, si queremos... vale, si queremos, por ejemplo, el que es izquierdo, right. Right. ¿Vale? Vamos a hacer que esté en la posición 0. Posición 0. Right. Aquí tenemos un problema. Y es que hemos puesto el mismo nombre. Vamos a cambiar el nombre porque el right tenemos también un problema de posiciones. Entonces vamos a cambiar el nombre. Vamos a llamar next, siguiente, next. Y así ya, aquí también vamos a cambiar a next. ¿Vale? Entonces, miramos cómo queda el sistema cuando hacemos este cambio. Aquí está. Se nos ha ido, pero a la derecha, ¿verdad? Bueno, esto es porque estamos seguramente fuera del contenedor. Vamos a obligar a que esté en el contenedor, ¿vale? Vamos a obligarlos. Entonces, miramos a ver dónde estamos. Tenemos aquí el div este. Me falta cerrar el div. Ahí está, ¿vale? Entonces tenemos cerrado este div. Ahora me sobraría uno. Ahí está. Con lo cual, si comprobamos cómo queda, pues no se ha movido. A ver. Control S. Control S. Right. Posición absoluta. Next. Vale. Vale. Bueno, debería modificarlo. Bueno, ya me entendéis lo que quiero decir. Ahora es cuestión simplemente de mirar el por qué no me está cogiendo esta posición, ¿vale? Ya lo miraríamos. En cualquier caso, ¿qué es lo que queremos que haga esto ahora?
Bueno, aparte que se nos ha mezclado aquí las imágenes, ¿vale? Habría que poner un margin aquí en los botones para que separara un poco las imágenes. Entonces, vamos a ver los margins de los dots. Vamos a poner, por ejemplo, margin. Pues, podríamos poner, pues, por ejemplo, 3 píxeles. Vale, se nos ha separado, pero nos falta la parte de arriba. La parte de arriba, pues podríamos poner padding top de 3 píxeles. Vale. Bien. Uy. Que bueno, que es el margin, me he equivocado. Margin. De estas. El margin es el que hace la diferencia. Si no, lo que hago es convertirlos en elipses. ¿Vale? Entonces vamos a poner margin. Eso es. Bueno, como veis, es todo cuestión de prueba y error. Cuando... que no lo he hecho tampoco. Bueno, tenemos. Cuando tengamos esto, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, este sería un poco el aspecto inicial, ¿vale? Si lo estudiáramos un poco mejor, pues podríamos extraer las conclusiones de cómo poder mover, por ejemplo, estos elementos. Fijaos que ahora los ha subido porque son posiciones absolutas, es decir, al haber subido esto, ¿vale? Entonces sería un poco, pues la idea es jugar, ¿veis cómo va jugando con la altura, ¿vale? Pues quizás deberíamos modificar ese position para que, y este right para que estén asociados a esta posición, ¿de acuerdo? Esta sería un poco la forma inicial que debemos o que debe tener. Obviamente aquí, ¿qué habrá? Aquí tienen que estar las imágenes, ¿vale? Eso es lo que me gustaría que tuvierais hecho ya la semana que viene, ¿vale? Mejor que yo, obviamente, esto ya puesto aquí, bueno, pues esto con un poco de tiempo y con el inspector lo vais controlando, ¿de acuerdo? Entonces, bien, ¿tenéis alguna duda? ¿Alguien que me no. pueda contestar? ¿No? Yo tengo No, una de duda. momento no. De momento no. De momento no. Vale, pues sí. Tengo una duda. Ayer lo estuve Dime. haciendo en Pau, Slack. eres Pau. Sí, sí, sí. Dime. Y lo he hecho de una manera que es modificando desde JavaScript el style background. O sea, he creado una lista Sí, y le he puesto que el DPS tenga sí. un background dependiendo de la posición de la lista. Vale. La lista he puesto las La rutas. lista es, para que nos entendamos, es un vector de imágenes, ¿no? Sí. Ujú, vale. Y Eso, entonces, entonces me funciona y digo, si se puede hacer así o te lo tenemos que hacer de la... no, si te funciona, no hay problema, ¿vale? Esto recordad que me lo tenéis que subir en algún tipo de web. dispositivo, por ejemplo, web host. El otro día me comentaron que había otro sitio donde encima puedes hacerlo de forma, o sea, tal como codificas ya se ve también directamente. Se llama glitch.com. ¿Os suena? ¿No? No. ¿No? Voy a ver, lo escribo aquí, glitch.com. ¿Vale? Lo que pasa es que lo quería probar hoy, pero se ve que o está saturado o todo el mundo está utilizándolo, no sé. No sé si os llegará por el chat la dirección. Lo digo porque es otra forma también de probar cosas nuevas. Es decir, aquí puedo probar el JavaScript, el HTML, el CSS. Bueno, te permite otras cosas como Node, incluso el PHP, ¿vale? Pero, bueno. Además, es como una especie de hosting, ¿vale? Entonces, yo
ya os digo, prefiero, si me lo podéis subir ya directamente a Webhost y yo lo puedo corregir mucho mejor si está subido y lo puedo comprobar y ver el código directamente. ¿De acuerdo? Bien, entonces, como os dije anteriormente, yo la semana que viene pues haremos la misma videoconferencia de los miércoles para controlar un poco cómo lo lleváis y me gustaría que ya todo el mundo pues tuviera ya hecha esa primera parte, esto que he hecho hoy, ¿vale? Pues ya lo tuvierais vosotros también. Una vez hecho eso, sí que ya nos iríamos y un poco a jugar ya con el JavaScript y poder modificar los elementos de forma dinámica. Bien, ¿alguna cuestión? Por mi parte, no. ¿No? Bueno, pues Ni por Una mí. pregunta, Tony. sí, dime. De la actividad 8 de M4, ¿qué hay que hacer? Actividad 8 de M4. Sí, Vale, de vale. la UF 4. Vale, ahora se lo digo al profesor de M8, digo de M4. Vale. Bueno, lo que hay que hacer en la actividad es, debes tener un Windows Server, ¿de acuerdo? Debes tener un Debian, ¿de acuerdo? Dos máquinas virtuales. Todas ellas conectadas en la misma red. Y entonces el cliente, o sea, el Linux actúa como cliente del sistema Windows. O sea ¿Cómo? que serviría el Samba que hicimos y el Windows que hicimos en Vale, grupos, ¿no? el Samba te sirve si cambias el archivo. Es decir, la idea es colgar lo que tengas hecho, es decir, eliminar lo que tienes hecho de Samba y rehacerlo como si no tuvieras nada. Porque aparte de eso tenemos que instalar una cosa que se llama WinBin, ¿de acuerdo? Bien, quizás el otro día me olvidé de acabaros de aclarar el tema de M4, ¿vale? Pero sería eso lo que habría que hacer. Os lo acabaré de poner, si me dejáis en media hora, os lo acabo de poner Vale, en la sí, hay prisa. asignatura de M4, ¿de acuerdo? Vale, ¿Sí? sí. Y recordad, la actividad de galería de imágenes en Grid Responsive estará abierta hasta el próximo miércoles. Si veis notas con un 0 es porque no habéis entregado nada, pero las reharé el miércoles que viene en función de lo que me vayáis entregando. ¿De acuerdo? Vale. Ok, Vale. pues nada, lo dejamos aquí. Cualquier cosa, pues mensaje a través del foro. ¿De acuerdo? Vale. Venga, Vale, perfecto. Vale. nos vemos. Venga. Adiós.